Continuamos con el programa. En este segmento nos acompaña el analista Fernando Rospigliosi. Él dice que ya no vale la pena dar cuenta de la información sobre Arista, porque Arista ya está descartado por el fujimorismo. Pero sin embargo, el presidente es lo último que ha dicho. Ha dicho, hay 3 candidatos y al único que ha citado con nombre y apellido es al señor José Arista. Y nosotros tenemos información sumamente interesante sobre el señor José Arista, que empieza, por ejemplo, con las denuncias cuando él era presidente regional en Amazonas. Correcto, según información que publicó en su momento el semanario de Hildebrand y Radio Exitosa también, en Exitosa Noticias, el 10 de enero del 2018, el señor tenía investigaciones abiertas, entre otras cosas, por gastos excesivos de hasta más de 3 millones de soles y poca ejecución de proyectos como, por ejemplo, el del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Campo Redondo, Luya, Amazonas. Hay una serie, esta es, por ejemplo, una hoja, un reporte de la Fiscalía del Ministerio Público de febrero de 2018. ¿No? Esto lo citó Hildebrand en sus 22 denuncias ante el Ministerio Público, 11 abiertas. Aquí lo pueden ver. Los delitos, colusión, aprovechamiento del cargo, mal manejo de fondos públicos, por ahí va la mayoría de denuncias. Esto, para acá. Lo segundo con el señor Arista que es interesante destacar es lo que decía Roberto Abusada. Es decir, Arista fue el ministro del gabinete Arauz que compró las no sé cuántas toneladas de papa. Es decir, pareciera ser un ministro a la medida de Villanueva o a la medida de Vizcarra. Sí. ¿No es cierto? Estamos hablando de un molde al que obedece perfectamente Arista. Por ese lado va. Claro, le piden lo que sea. Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y cede. Pero hay varias cosas, ¿no? Primero, que el presidente Vizcarra había dicho que ninguno de los que fueron ministros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski iba a ser ministro de su gobierno. Y bueno, Arista fue. Pero me parece que lo significativo es que la señora Milagros Salazar, me parece, que es una de las voceras del fujimorismo en el Congreso, ha dicho que no le parece que Arista debe ser ministro de Economía. Entonces, eso es importante dado que el fujimorismo o el queiquismo, digamos, es el principal soporte que tiene el presidente Vizcarra en el Congreso. Entonces, si va a tener problemas con el fujimorismo, que tiene, digámoslo así, derecho de veto. El problema es que a quién pone, es decir, la salida del ministro de Economía, yo lo destacaban todos los medios, no es un asunto cualquiera, no es cualquier ministro. No es cualquier cosa. Es decir, si ya venía, como hemos visto, si nosotros, y Roberto Abusada ha sido muy diplomático en ese sentido, porque bueno, él es analista y no ha querido entrar en el análisis político, pero a ver, la distancia entre Tuesta y Villanueva comienza con la enmendada de Plana por el impuesto a la renta. Claro. Sí. Desde ese momento ya está quebrada la relación. Y ha pasado tiempo suficiente, ¿no? Ha pasado un tiempo suficiente y todo hace suponer, por el acta esta que leímos ayer, que la decisión de sacar a Tuesta estaba tomada. No tanto por Vizcarra, sino por Villanueva. No, yo creo que es Vizcarra el que toma la decisión. Recuerda que hace algunos días el presidente Vizcarra, cuando los transportistas amenazan con la huelga, dice, estamos evaluando el impuesto. O sea, hasta está retrocediendo. No estoy retrocidiendo, estamos evaluando. O sea, el puente no se cayó, se desplomó. Pero no fue plagio, fue copia, por favor. Claro, o sea, ya estaba quitándole el piso al ministro de Economía. Y ese es un problema del presidente Vizcarra, que no está gobernando el Perú. Se dedica a viajar, todas las semanas está 2, 3, 4, 5 días fuera de Lima y no gobierna. O sea, estas medidas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto que iba a poner a los que ganaban 2.000 soles, todo ese conjunto de medidas se supone que lo han discutido con el presidente Vizcarra, con el premier Villanueva y con el gabinete ministerial. A ver, no digamos, porque hay una opinión acá de Mecharaos que dice, el impuesto selectivo al consumo no tiene que ser, dice, consensuado, ¿no? Esto es malo por las señales de inestabilidad que generan. Un decreto supremo pasa por una reunión entre el ministro del sector y el presidente. Y este es el decreto, acá está, que lo hemos mostrado, que es solamente cuestión de revisar el diario El Peruano, y ahí está, Martín Vizcarra aprobó con David Tuesta el incremento del impuesto. O sea, pero esto es una cosa tan importante que tenía que haberse discutido en Consejo de Ministros. Pero
Lo que te estoy diciendo es que es un estilo de gobernar completamente equivocado. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, lo he dicho en tu programa la vez pasada. Viajar no es gobernar. O sea, estas cosas tenían que haberla discutido en Consejo de Ministros durante un día, 2 días, una semana, viendo todas las posibilidades, claro, recogiendo los pros, otras los contras, opiniones. los riesgos. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a haber protestas. Entonces, ¿cómo vamos a responder esas protestas? Exacto. ¿Es conveniente subir el impuesto selectivo al consumo a los combustibles cuando está subiendo el petróleo en el mercado internacional? Entonces, todas estas cosas, pero no. Ahí lo firma y al día siguiente se arrepiente. ¿Por qué? Porque esto lo pasa así en 5 minutos y se va a inaugurar tal obra en tal lugar y se pasa la vida así. Eso no es gobernar. Para comentar con ustedes y con Fernando sobre el candidato a sustituir a David Tuesta, pero nos dicen que tenemos que ir con Gino Tazara porque hay una información en vivo importante. Adelante, Gino, ¿dónde estás? Estamos en Girón, Cusco, donde han quemado un automóvil policial, una camioneta policial. Ahí la estamos viendo. Esto ha sido durante la protesta, cierre en el Congreso y el gasolinazo. Esta protesta se inició a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Llegaron hasta Nicolás de Piérola, Parque Universitario, y ahí empezaron las bombas lacrimógenas, donde había jóvenes, adultos, niños. Habrían unas 1.500 personas aproximadamente. Actualmente están divididos en varios puntos del centro de Lima. Hay un grupo que está frente al Congreso, hay un grupo que está en el Parque Universitario, hay un grupo en Plaza San Martín y hay un grupo aquí, justo en Girón, Cusco, justo donde se encuentra el santuario de la Santísima Trinidad, la capilla, y es el carro. Nos han indicado los bomberos que no había nadie en su interior. No hay víctimas, no hay heridos. Bien, Gino, vamos a estar en comunicación contigo. Esto está ocurriendo. Es decir, no, gracias, Gino, por la información. No queremos ser alarmistas, pero a ver, hay un descontento o una preocupación por la manera en que se maneja el Ejecutivo, pero también la gente está sumamente cargada contra el Parlamento. Es decir, la gente está por todos lados, escucha, cierren el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso. Entre otras cosas, hoy debía discutirse o pasar a debate en el Pleno este dictamen. Este es el dictamen famoso para que la Superintendencia de Banca y Seguros finalmente fiscalice a las cooperativas. Esto no ha pasado, estaba supuestamente en agenda. Nosotros lo hemos advertido ayer. Tuiteó Guido Lombardi, tuiteó Gino Costa y dijeron, mañana finalmente vamos a ver el tema de la supervisión de las cooperativas. Sin embargo, se retiró. Dicen que a pedido del congresista Freddy Sarmiento, Úrsula Letona, integrante, protagonista de esta historia de la supervisión de las cooperativas, está con nosotros, la congresista de Fuerza Popular, a través de la línea telefónica, para que nos cuente qué pasó y por qué finalmente este dictamen, con la urgencia que tiene, y después de que incluso el presidente le ha dado su respaldo a la superintendencia, hoy el Congreso simplemente dijo, lo encarpeto una vez más. Úrsula, buenas noches y gracias por atendernos. Hola Mávila, buenas noches. Creo que hay información que te ha llegado totalmente tergiversada. Hoy día hemos tenido sesión de la Comisión de Producción, donde gentilmente el presidente, el congresista Sarmiento, me invitó para exponer los puntos de vista. Fueron algunos miembros de la Comisión de Economía y lo que yo he visto ha sido un allanamiento total a las observaciones que nosotros formulamos, como te comenté en su momento. La primera referida a la exoneración de la ley de contrataciones. Entendieron que esto era inviable, se les explicó por qué y se les dio una salida legal. La SBS estuvo en la reunión y también coincidieron en que este era un tema grueso que corregir y se corrigió. El dictamen avanzó, en realidad casi todas las observaciones, y quedó pendiente un tema muy técnico, que es el pedido que yo formulé de que la superintendencia adjunta de banca y microfinanzas pueda ser dividida en 2 superintendencias adjuntas, una que dé a banca y otra que vea microfinanzas y cooperativas. La gente de la SBS lo está evaluando, nosotros también en la Úrsula, hemos dado el sistema. Fuentes de la SBS están muy preocupados por lo que está pasando. Es decir, no hay un consenso, la opinión suya
congresista, no es la que comparte hoy o lo que ha señalado Guido Lombardi o la preocupación que ha expresado Marisa Glave. Yo le muestro voy a acá, contar, Mávila, mire esta Lombardi fecha. Paró, Ajá. a ver si me dejas que te cuente, porque yo he estado ahí. Solo le quiero mostrar la Lombardi fecha se del afectó de la dictamen, reunión. si tiene un televisor cerca, porque acá dice No, no tengo 5 un de televisor. junio de 2018. Y aquí está la agenda del Parlamento, 20ª sesión ordinaria, martes 5 de junio. Si no me equivoco, hoy es 5 de junio. Dice, orden del día, 5.2, proyecto de dictamen recaído en los proyectos de ley tal y tal, que propone la ley que modifica la ley tal, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Eso es lo que Superintendencia de hemos Banca visto Seguros. hoy día. Correcto, Hoy esto día estaba hemos tenido acá. sesión y lo hemos visto. Pero a ver, Mávila, yo no entiendo con quién son tus fuentes de la SBS, pero hoy día ha estado el superintendente adjunto, el señor Basso, que ha estado la superintendente legal en la comisión. Y ellos se han allanado, te puedo pasar el video, a una de nuestras recomendaciones. Es más, en algún momento hubo una que necesitó de repente explicarse a más detalle y que finalmente entendieron. Porque nuevamente, Mávila, lo que hemos puesto encima de la mesa no son insultos ni agravios, lo único que hemos hecho es argumentos técnicos sustentados y ellos, o sea, son los representantes de la SBS, al menos que yo sepa, hasta ahorita están designados, la superintendente legal, la señora Mila, no recuerdo el apellido, y el señor Basso, los dos han estado hoy día exponiendo en la comisión. Todos han manifestado su coincidencia con las observaciones que yo he sustentado hoy. Entonces, hoy se han propuesto otras observaciones y otras modificaciones. No. Es que A no ver, la tengo Mávila, clara. La vez por pasada eso no se te aprobó. Estoy contando, Mávila. La vez pasada yo hice 5 observaciones, Sí. remití un oficio a la Comisión de Economía y uno a la Comisión de Producción. Hoy los hemos visto, se han recogido las observaciones, Correcto. se han sustentado, la SBS se ha allanado, el congresista Chino Costa también, el señor Lombardi no estuvo, se paró y se fue, no estuvo en la sesión, y nos hemos quedado, el único punto que ha quedado pendiente es si para la comisión, en conjunto con la Comisión de Economía, determinar si va a ser una superintendencia adjunta de microfinanzas y cooperativas o una intendencia de cooperativas. Ese es el único tema que quedó pendiente. Correcto. De sustentar ese, y que nosotros sí manifestamos nuestro sustento. Ya, correcto, congresista Letona. Una pregunta nada más. Hoy se ha presentado una censura contra el presidente del Congreso por todo este tema de las compras, que para mucha gente es un despilfarro de dinero en el Congreso de la República. El señor Galarreta es presidente del Parlamento y miembro de Fuerza Popular. ¿Cuál es su opinión? Yo de lo que he podido leer de la moción, me parece una moción que se basa en falsos rumores. Por ejemplo, lo que me llamó muchísimo la atención es que se dice que se ha comprado televisores para ver el Mundial. Yo lo he señalado N veces. O sea, yo estoy segura que los televisores que se compraron, que se pidieron hace 8 meses y que incluso muchos de los congresistas que critican la compra lo han solicitado, no fueron pensando en el Mundial. O sea, estoy absolutamente segura. Correcto, por lo tanto no hay que censurar al señor Galarreta. No, yo lo que creo es que una moción tiene que tener argumentos sólidos, tiene que tener fundamentos. El hecho de incorporar estos rumores o estas afirmaciones, porque se han comprado solo para el despacho del presidente del Congreso, me parece que desdibuja la actuación del Parlamento. Y yo le digo, el fondo de estas acciones es que estamos deslegitimando un poder del Estado y les damos tanto espacio a grupos radicales que lo único que buscan es justamente el desprestigio de las instituciones democráticas. Yo creo que hay que debatir, hay que discutir, pero temas de fondo y con altura. Y esta moción, lamentablemente, deja mucho que desear. Correcto, Úrsula, gracias por atendernos esta noche. Muy buenas noches. Tenemos ya en la línea al congresista Gino Costa, que también tiene algo que decir. Congresista Costa, buenas noches. Mávila, buenas noches. ¿Nos puede contar usted cuál es la historia de lo que sucedió finalmente con el tema de la superintendencia? Dice Úrsula Letona que todos ustedes se han allanado a nuevas observaciones. ¿Qué pasó? Es decir, ¿no se incorporaron ya las modificaciones o los cambios que quería en un momento la señora Letona y este dictamen no tenía que correr simplemente trámite el día de hoy? ¿Qué pasó? Yo entendía que sí, Mávila,
los presidentes de Economía y Producción, Guido Lombardi y Freddy Sarmiento, habían convenido en convocar una reunión conjunta para las 3 de la tarde hoy día, y entre tanto ayer se pusieron de acuerdo que sus equipos técnicos y la Superintendencia de Banca y Seguros se sentaran a ver qué ajustes finales había que hacer para tener un texto sustitutorio de consenso en el tema de la supervisión de las cooperativas. Ese trabajo se hizo durante el día, pero a las 8 de la noche, sorpresivamente, el presidente de la Comisión de Producción decidió anular o suspender la convocatoria conjunta con el señor Lombardi. O sea, Freddy Sarmiento. A la Comisión de Producción a las 3 de la tarde, así es. El congresista fujimorista Freddy Sarmiento. Esa es la información que nosotros manejábamos. Fuentes del programa nos habían dicho que a pedido suyo es que se suspende este tema. ¿Usted insistiría en lo que ya había señalado, que aquí hay un deseo del fujimorismo de encarpetar esto y finalmente que esto no vea la luz nunca? Porque ayer ya se anunciaba. Ahora, yo la verdad no entiendo a la congresista letona. Ella habla de la superintendencia adjunta, que para que se divida en 2, en 3, en 4 o en 5. Pero finalmente el principio es uno y es un tema que tiene 2 o más años discutiéndose. Entonces, la pregunta es, ¿todavía hay esperanza de que esto se pueda aprobar? ¿O usted cree que esto simplemente habrá que olvidarse del tema por un buen tiempo? No, la esperanza nunca se pierde y en efecto si la congresista letona, que es quien tiene los principales cuestionamientos, los planteó en el Pleno, al final, digamos, de la discusión de 4 horas, cuando ya no había posibilidad de hacer una revisión para ver si esos cuestionamientos estaban o no considerados adecuadamente en el texto sustitutorio, eso obligó a que regresara a comisiones. Correcto, entonces, regresó a comisiones. Sí. Entonces los presidentes de las comisiones se pusieron de acuerdo en convocar una reunión conjunta hoy día. Sus equipos trabajaron un texto. Cuando ya estaba listo, anoche el presidente de la Comisión de Producción decidió cancelar la reunión, aparentemente porque alguien observó lo acordado por los equipos técnicos de la superintendencia y de las 2 comisiones. Y hoy día hemos tenido una reunión en producción donde la congresista letona ha hecho 6 observaciones. Algunas de las cuales ya habían sido atendidas, otras han sido atendidas hoy. Aparentemente, según dice ella, y me parece positivo que así sea, solo subsiste el problema de si será una superintendencia adjunta la que se encargue de supervisar a las cooperativas o si será una intendencia que ya existe al interior de la superintendencia de Banca y Seguro. Si ese es el problema subsistente, yo creo que estamos bien cerca de tener una solución a este problema y que, como ya han convenido nuevamente, y esta vez espero que en serio, los presidentes de Producción y Economía, el jueves a las 8 de la mañana se reúnan conjuntamente ambas comisiones y vean el texto definitivo que terminarán de consensuar mañana, ¿no es cierto?, sus equipos técnicos y la Superintendencia de Banca y Seguro, con los cuestionamientos y observaciones que al respecto hará la congresista o ha hecho ya la congresista letona. Entonces, no estamos tan lejos aparentemente. Esperemos que no surjan nuevos problemas, pero digamos, yo le tomo la palabra y vamos a seguir en esa línea, esperando entonces. Sí, no, pero digamos, los plazos son cortos porque hemos señalado que es urgente que esto se apruebe. La idea de que pueda ser revisado y aprobado por la Comisión Conjunta de Economía y Producción el jueves es que puede entrar al Pleno el jueves. Correcto. Entonces mañana van a trabajar los equipos técnicos y terminar de limar cualquier aspereza. Y tendría que el jueves ya estar en el Pleno. Mañana a las 8 se acuerda en la comisión y eso puede entrar el mismo jueves a ser discutido en el Pleno y aprobado, que es lo que necesitamos hacer urgentemente. Si no se aprueba el jueves, ¿cuál sería la mayor consecuencia que esto podría generar? ¿De no aprobarse el jueves ya esto quede encarpetado hasta la próxima legislatura o no? No, espero que no, porque todavía hay la posibilidad de una semana más volver a discutirlo, pero no sería bueno que se siga postergando. Hay que aprovechar que estamos trabajando y tenemos toda la información a mano y hay buena disposición aparentemente. Hagámoslo porque estamos en falta con el organismo internacional que supervisa al Perú en lavado de activos. Y eso nos haría un daño tremendo que nos pongan en una lista
de países que no cumplen con sus obligaciones internacionales. Correcto, congresista. Entonces, muchísimas gracias. Es urgente que actuemos y ojalá que lo podamos hacer este mismo jueves. Ojalá que así suceda. Gracias por este enlace. Comentarios de Fernando Rospigliosi sobre este tema de las cooperativas. Yo me temo que mañana o el jueves van a surgir nuevas observaciones. Bueno, es decir, el detalle que comenta Gino Costa sobre si la superintendencia va a ser adjunta o una intendencia que ya forma parte de la superintendencia, me parece un trabalenguas, no sé. Mira, yo creo que la presión de la opinión pública ha sido muy importante. Y en una situación en que el Congreso está especialmente desacreditado, o sea, siempre los congresos aquí en cualquier parte tienen problemas, pero en el último tiempo este Congreso está muy desacreditado. Entonces yo creo que la presión hoy en día es muy, muy fuerte. Además hay presión también de organismos internacionales, el Fondo Monetario, en fin, de todo el mundo. Yo creo que eso ha hecho que este proyecto por fin encuentre ya un rumbo y que ojalá, lo que dice Gino Costa, el jueves se pueda resolver. Ojalá. En cualquier caso, hay que decirle a la congresista letona que si tiene alguna modificación extra, la piense esta noche para mañana incorporarla, o quizá, en el peor de los casos, el jueves, para que el próximo jueves todavía se pueda aprobar. Esperemos que este jueves ya se resuelva este asunto. Ahora, a raíz de lo que ha estado ocurriendo, de estas manifestaciones, hay una cuestión muy peligrosa. Esto de que cierren el Congreso me parece muy mal. Vamos a hablar de eso, Fernando. Te invito a una pausa y luego terminamos con la información de el que podría suceder a David Tuesta, que hemos trabajado todo el día recogiendo información sobre eso y sobre el análisis final que podrías hacer de la situación. Un ejecutivo que retrocede, dice una cosa, al día siguiente se contradice, y un legislativo que tiene la imagen por los suelos. Aprobación nula. Gente en la calle, cosa ya seria, para que la gente reaccione y salga a la calle, es decir, que ya está en una crisis de imagen en el Parlamento. Y el mensaje es que se vayan, que se vayan, que se vayan. Ayer Gilbert Violeta aquí decía que él no descartaba el análisis incluso del cierre de un Parlamento por parte del presidente Vizcarra, pero no creo que así suceda. En fin, vamos a hablar de eso en el último bloque del programa, inmediatamente después de la pausa. Muy bien, y el diario El Comercio acaba de publicar hace unos instantes información respecto a otro candidato a suceder a David Tuesta en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sería el señor Carlos Oliva. Es otra de las opciones, de acuerdo al diario El Comercio. Economista, fue viceministro de Hacienda del MEF del 2011 al 2015 en el periodo de Ollanta Humala. También fue uno de los directores del BCR entre 2015 y el 2016. Es la información que aparece en este momento en El Comercio sobre quien sería el segundo de los 3 candidatos a los que se ha referido Martín Vizcarra. Y yo quería tomarme 2 minutos nada más y te pido, Fernando, que me acompañes en esto, porque uno eran las denuncias contra este señor Arista por el tema de como gobernador en Amazonas. Lo segundo fue que fue el ministro de Agricultura del gabinete de la reconciliación que finalmente cayó por los supuestos negociados. Es decir, cuando este gobierno anunció que no iba a rescatar a ningún ministro, es ningún ministro. Pero el señor Arista tuvo una participación activa. Es más, fue el que propuso comprar no sé cuántas toneladas, acá está la fecha, ¿no? Fueron al final 7.000 kilos de papa, 89 toneladas en Huancayo, 700 en Huancavelica, para solucionar una protesta de paperos por un exceso de producción. Esa fue una medida populista, como lo decíamos al inicio hecho. Y finalmente yo quisiera recordarle a la gente el rol que cumplió también, aun cuando no haya firmado directamente una resolución. Ustedes recordarán por qué cayó el presidente Kuczynski, porque se hablaba de negociados, de proyectos, de obras desde el Ejecutivo, a cambio de que los congresistas torcieran su voluntad y no apoyaran la vacancia. El caso de, a ver, por ejemplo, el ministro de Agricultura habría sido clave en la compra del voto del congresista Elar Melgar. Si estamos investigando, estamos investigando al señor Yufra, que el Congreso quiere investigar a Mercedes Arauz, el señor Arista también tendría que ser investigado. El señor Arista fue el responsable político de esta resolución directoral, por la cual, acá dice, se habría firmado una resolución, la ANA, Autoridad Nacional del Agua, mediante la cual se otorga una indebida licencia de agua para regar más de 300 hectáreas del fondo ubicado en la provincia de Huaura, que eran propiedad del fujimorista Elar Melgar, y que luego, para ponerlo en sencillo, el agua se iba para otro lado. No debía estar con el señor Melgar. Pero el señor Melgar dijo, bueno, yo voto por la no vacancia, voy a salvar a PPK, pero a cambio de que me dejen seguir usando el agua. Y entonces
la Autoridad Nacional del Agua emitió esta resolución. El Armelgar estuvo feliz, dijo ya, por si acaso ya tienen el voto mío, soy un Avenger más, y aquí está, Ministerio de Agricultura. Entonces, hay motivos suficientes para cuestionar, de repente no penalmente, pero sí éticamente al señor Arista. El Armelgar es dueño de Agropecuaria San Ramón. Esa era la empresa que él gerencia y que utilizaba esta agua de manera indebida. Entonces, Arista sería un ministro que, valgan verdades, políticamente duraría, ¿qué? 3 semanas. Bueno, tiene muchos problemas, como has mencionado, ¿no? Claro, eso es lo que uno no termina de entender. ¿Por qué reconocer esto cuando te metes en camisa de 11 varas? Bueno, o sea, el gobierno está sin rumbo, ¿no? Ya creo que es una suerte de consenso. Todo el mundo dice, este es un gobierno que no tiene rumbo. O sea, hay economistas que pueden hacerse cargo de ese ministerio, hay personas capacitadas técnicamente, éticamente, y que tienen capacidad de manejar un ministerio como ese. ¿Pero qué haces si te van a enmendar la plana al día siguiente? Bueno, no, pues por eso se requiere alguien que tenga suficiente peso propio y, bueno, esperemos que el gobierno rectifique, porque si este gobierno sigue como hasta ahora, bueno, imagínate, están incentivando la huelga de los maestros. Si ante la protesta de los camioneros lo que dicen es ya les devolvemos el impuesto selectivo al consumo, ¿qué le están diciendo a los maestros que ya están preparando su huelga? Hagan huelga, si ustedes hacen huelga le vamos a dar todo lo que piden y a todo el mundo le van a dar todo. Nosotros salgamos pues Mávila, bloqueemos la avenida de Arequipa y nosotros tampoco pagamos impuestos. O sea, ¿de qué se trata esto? Se dieron con los contratos petroleros absurdamente, cuando la refinería no tiene petróleo para refinar. Entonces, yo creo que está sin rumbo el gobierno, que falta liderazgo. Eso es lo y el liderazgo lo tiene que tener... Lo tiene que tener el presidente de la República. El presidente de la República. Porque la gente no quiere un gobierno débil. La gente quiere un gobierno con liderazgo. Entonces, si es un gobierno que cede ante cualquier choque y va de tumbo en tumbo de acuerdo a quién lo empuja... ¿Cercana a la posibilidad de que se convocara a elecciones generales? No, pues porque, ¿quién? El Congreso, que está tan desacreditado. O sea, yo creo que no hay esa posibilidad. ¿O el presidente? Porque no, el presidente no va a convocar jamás. El presidente quiere quedarse hasta el 2021. Una cosa es que quiera quedarse, otra que se vaya a quedar. ¿Crees que se va a quedar? ¿Que va a durar Vizcarra? Bueno, no lo sé, pues. No lo sé. El problema es que las opciones ahora ya son muy pocas, ¿no? O sea, el fujimorismo no va a querer tumbar a Vizcarra para poner a Mecha Arao de ninguna manera. Y ¿qué ocurriría? Se tumban a los dos y entonces Galarreta se convierte en presidente de la República con el desprestigio que tiene el Congreso. O sea, ayer alguien me decía que Fuerza Popular lo que está haciendo desde el Congreso es eliminar cualquier posibilidad para un eventual triunfo en el 2021. Bueno. Que esta vez Fuerza Popular ha asumido los pasivos de lo que, claro, porque tras la salida de Kuczynski todo se ha volcado al legislativo, ¿correcto? Claro, bueno, están en serios problemas, ¿no? Yo creo que están en serios problemas y bueno, la ruptura con Kenji Fujimori, que probablemente mañana lo van a sacar del Congreso, pero de todas maneras le va a seguir, ¿Cuál sería la mejor solución desde tu punto de vista? Bueno, la mejor solución es que el presidente Vizcarra rectifique y empiece a tomar el liderazgo del Perú, que se dedique a gobernar y no a viajar para inaugurar obras, o sea, para ganar puntos en las encuestas, que ya no los está ganando, ¿no? Ayer en el discurso ha sido sumamente contradictorio, o sea, ha dicho que él ha hecho un montón de cosas, que no es verdad, ¿no? Que el proyecto Toromocho, que el proyecto Corán y todas esas cosas ya venían de antes, todos estos proyectos mineros ya estaban desde antes, está bien que los continúe, que el crecimiento de la economía, no, el crecimiento de la economía viene desde fines del año pasado y el primer trimestre ha crecido significativamente. Y obedece otros factores además. Sí. Claro, o sea, no es pues que él haya hecho eso, pero además después dice, entonces no me pidan en 2 meses que yo haga muchas cosas. Lo que se supone en 2 años debería ser. Sí, pero ¿qué esperaba? ¿Qué cosa esperaba? Bueno, si es, por un lado, la continuación del gobierno, es verdad que es un nuevo gobierno, pero en cierto sentido es la continuación, entonces lo que se requiere es liderazgo, no se le está pidiendo que en 2 meses entregue grandes obras, ni mucho menos, sino que tenga liderazgo. Si toman una decisión, que vayan adelante con esa decisión y no cedan ante el primer encontronazo. Que frente al Congreso tenga una actitud conciliadora, pero digna también. Recién ayer dice, bueno, que aprueben la ley de cooperativas. Sí. Recién.
recién. Y que la Y lo de Contraloría, que la Contraloría vea el tema de las compras esas del Congreso. cosas debió decirlas desde el comienzo. O sea, como digo, no tiene que pelearse con el Congreso, porque ya vimos cómo le fue a Kuczynski que peleando con el Congreso, pero tiene que asumir el liderazgo y en ciertas ocasiones tiene que plantearse firme y va a tener el respaldo de la opinión pública. Pero ahora, si él sigue perdiendo popularidad, el Congreso lo va a ir abandonando. A nadie le gusta estar junto a un presidente impopular. Entonces va a estar en mayores problemas. Ojalá que el presidente Vizcarra rectifique Reaccione. y no siga en este camino. Viajecitos, Correcto, levantar, poner primeras piedras o de velar placas no ayuda a gobernar. Correcto, te agradezco la presencia en el programa. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, tenemos que acabar el programa, simplemente 30 segundos para pedirle al presidente Vizcarra que por favor tome en sus manos el gobierno de este país. Nadie le desea mala suerte, nadie quiere que las cosas salgan mal, por el contrario, estamos advirtiendo. Si su apuesta es por Arista, tome en cuenta todos los pasivos y la mochila pesada que carga esta elección. Si su apuesta es por Oliva, respalde y dele las garantías a su ministro de Economía de que va a poder trabajar con libertad, que el especialista haga lo que tiene que hacer. Y párese, presidente, párese frente al Congreso y párese frente a Fuerza Popular. Y a Fuerza Popular están quemando todos sus cartuchos. Ojo, ustedes solos están disparando a los pies. Hemos terminado con esto, regresamos mañana como siempre a las 9. Gracias.